Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Le doy la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Sean bienvenidos y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Quiero preguntarle a nuestros hermanos cuántos se sienten felices porque tenemos visitan. Amén. Así que esperamos de que no sea la primera vez que venga, sino que puedan venir siempre. Y no solamente eso, sino que también puedan ellos muy pronto entregar su vida a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a estar lo más posible en reverencia, concentrados, para que podamos captar el tema de esta mañana. Pero vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe. Así que vamos a venir de rodillas. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo, Señor, sea el guía de este estudio. Te pedimos de que nos des discernimiento, sabiduría para poder discernir tu palabra y poder obedecerla. Señor, ayúdanos a hacer un buen estudio de tu palabra, podernos dar a explicar de una manera correcta y diáfana, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que leemos acerca de los 144,000. Sobre este tema ya hemos hablado muchas veces en esta iglesia sobre el tema de los 144,000, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Es interesante, hermanos, de que al hacer un estudio de los 144,000, de la lista de los 144,000 que se encuentran en Apocalipsis 7, encontramos algunas irregularidades en el orden de la lista de los hijos de Israel. Es interesante notar, hermanos, que estaba examinando las listas paralelas a la que se menciona en Apocalipsis 7, que las encontramos en Números capítulos 1, en Deuteronomio 27 y en Génesis 35, se repite de nuevo en Génesis 49 y en 2 Crónicas capítulo 2. Se menciona la lista de los hijos de Jacob, que más tarde se le puso como Israel. La pregunta que me hacía yo, ¿por qué es que la lista es irregular? O sea, que no se mencionan en el orden que se mencionan en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se excluyen algunos hijos de Jacob de la lista? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la lista que se menciona, que son las que le acabo de mencionar en los libros, especialmente en 2 Crónicas capítulo 2, allí no se menciona a Leví, que era un hijo de Jacob y era una de las tribus de Jacob. La pregunta es, ¿por qué no se menciona a Leví? Mientras que en Apocalipsis 7, en el orden se menciona a Leví. Pero lo interesante es que en Apocalipsis capítulo 7, donde se habla de los 144,000, no se menciona a una tribu, que es la que vamos a estudiar, que es la tribu de Dan, que Dan era también un hijo de Jacob. Estuve investigando algunas fuentes y me fui al comentario bíblico adventista del séptimo día, sobre el comentario que hace sobre Apocalipsis 7. Y noten lo que dice allí. Noten, Leví no se incluye a veces como tribu en el Nuevo Testamento, aunque por supuesto se lo pone en la lista de los hijos de Jacob. Se debe sin duda a que Leví no recibió heredad entre las tribus.
Y dice, se cuenta a la tribu de Leví, pero no a la tribu de Dan. Para incluir a Leví y mantener a la vez el número 12, era necesario omitir una de las tribus, pues José era contado como 2 tribus, es decir, Efraín, quizás llamado José. Interesante. Y Manasés, y dice el comentario, Dan fue excluido, y noten que dice, fue excluido debido a que quizás pues, por su reputación que tenía esa tribu de ser una tribu idólatra. Interesante, hermanos, porque fue excluido de la lista de Apocalipsis capítulo 7, donde se mencionan los 144,000. Ahora, ¿por qué he traído este tema, hermanos? Me llama la atención, hermanos, de que en Apocalipsis capítulo 7 se mencionan a los 144,000. Ahora, quiero hacer un breve repaso o un breve análisis sobre quiénes son los 144,000. Los 144,000, hermanos, es el último ejército de Dios que estará en pie cuando se desate el Armagedón y caigan las 7 plagas postreras y se unan los poderes políticos y religiosos para perseguir al pueblo de Dios. Quienes van a mantenerse en pie se les llama los 144,000. O sea, que si nosotros nos mantenemos fieles hasta el final y no morimos, formaremos parte ¿de qué? De los 144,000. Pero si morimos en Cristo Jesús, resucitaremos, eso lo hemos estudiado. ¿En qué resurrección? En la resurrección ¿qué? Especial o parcial que menciona Daniel capítulo 12, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Esos son los 144,000, el último ejército que Satanás le hará guerra. La bestia, el dragón y el falso profeta se unirán en una coalición impía para tratar de extirpar a ese pueblo que la Biblia le llama los 144,000. En Apocalipsis 7 se menciona que Dios, antes de que se termine el cierre de la puerta de la gracia, Dios se hace un censo. Y es de su ejército final. Porque los censos en el libro de Crónicas y en el libro de Números se hacían de los hijos de Jacob cuando iban a ir a la guerra. De tal tribu 12,000, de tal tribu otros 12,000, así sucesivamente. En Apocalipsis 7, lo que está haciendo Dios, está censando a su pueblo, sacando el número de los 144,000, que son el último ejército que estará ¿qué? En pie antes de que Jesús venga por segunda vez y que el diablo desatará su ira. ¿Estamos bien hasta aquí? Pero lo interesante es que a la hora de hacer el censo, Apocalipsis 7, el ángel a la hora de hacer el censo no menciona a la tribu de Dan. No la menciona. Si Dan era un hijo de Jacob, no se menciona. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se menciona? Quiero decirles algo muy importante, hermanos, y a las visitas que están aquí. Los 144,000 son un pueblo especial que reflejará plenamente el carácter de Cristo y vivirá sin intercesor cuando se desaten las 7 plagas postreras. Quiero que lo vayamos a Apocalipsis capítulo 14. Quiero que notemos que los 144,000 reflejan el carácter de Dios. Apocalipsis capítulo 14, que es otro capítulo donde se mencionan este grupo selecto de los 144,000. Versículo 1. Después miré y aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tienen el nombre de él y de su Padre en sus frentes, escrito en su frente.
Esa palabra escrito en su frente significa que Dios posee su mente. Este grupo selecto refleja plenamente el carácter de Cristo, porque tienen el nombre de Dios en su frente. Esta palabra frente, hermanos, no significa que tienen un tatuaje, sino que la mente o la frente es símbolo de mente o intelecto. ¿Qué es lo que hay detrás de la frente? ¿Está qué? El intelecto. O sea que este grupo selecto refleja plenamente la imagen de Dios, los 144,000. Vámonos a la pregunta que no estamos respondiendo todavía. ¿Por qué la tribu de Dan fue sacada del censo, del último censo, los 144,000? ¿Qué pasó con esta tribu perdida? Quiero decirles algo muy importante, hermanos. La Biblia, cuando usa un nombre de una persona o de una tribu, es que ese nombre significa algo que está en juego con el carácter de la persona. No es como nosotros hoy en día, que nosotros ponemos nombres a nuestros hijos porque quizás lo vimos en un paquín o en una novela o en una película. En los tiempos bíblicos, cuando a alguien se le ponía un nombre, es porque ese nombre significaba algo del carácter de la persona. Me estoy dando a explicar. Por ejemplo, tenemos la palabra hada. La palabra hada significa ornamento. Tenemos la palabra Dalila, que significa coqueta, y en efecto, fue la que hizo caer a ¿quién? A Sansón. Vemos de que el nombre va en armonía ¿con qué? Con el carácter. Tenemos al marido de Abigail, ¿cómo se llamaba? Nabal. ¿Sabe qué significa la palabra Nabal? Tonto. Y en verdad, Nabal era tonto porque se le opuso ¿a quién? A David, siendo un rey que venía con un ejército. Era tonto. O sea, el nombre iba de acuerdo ¿qué? A su carácter. Y así podemos mencionar muchos nombres en la Biblia que su significado del nombre está en armonía con su conducta y su comportamiento. Hablemos de Dan. ¿Saben qué significa la palabra Dan? La palabra Dan es una palabra hebrea que significa juzgar o juez. ¿Quiénes eran los jueces en Israel? ¿Quiénes eran los jueces o qué función desempeñaban los jueces? Los jueces, hermanos, en Israel, la función que desempeñaban era, cuando había un pleito entre hermanos, ellos se encargaban ¿de qué? De solucionarlo. O sea que los jueces en el pueblo de Israel servían de guarda al hermano, o sea, servían como protección y para cuidar al pueblo, eran para protegerlo. Y esta era la función de Dan. Dios le había dado un privilegio que a ninguna tribu le dio, solamente a Dan. Por eso es que se le puso Dan, porque la palabra Dan significa juez. De ahí donde viene la palabra Daniel. La palabra Daniel, ¿sabe qué significa? Dan, él, es un nombre compuesto. Dios es mi juez, En hebreo, él es Dios. Pero como Dan, él, Dios es mi juez. Vemos de que todo va en armonía a el carácter de la persona. A Adán se le puso juez, porque tenía que ser como juez para Israel, cuidar al pueblo, protegerlo. Cuando había un pleito entre hermanos o cuando había un problema, ellos se encargaban de ¿qué? De solucionarlos y darle una salida. Ese era el privilegio tan delicado y especial que tenía Dan en el pueblo de Israel. Interesante. Pero ¿por qué Dan fue excluido de los 144,000? ¿Por qué esta tribu fue excluida si era un hijo de Jacob y tenía un privilegio tan especial dentro de las 12 tribus? Fueron por dos razones y son las que vamos a estudiar, hermanos. Y que hay que tener cuidado, hermanos, con no cometer lo que cometió Dan, porque por eso fue excluido. Interesante. La primera razón por la cual Dan fue excluido de las tribus de Israel en Apocalipsis es porque esta tribu o este hijo de Jacob
fue el principal promotor de la idolatría en el pueblo. ¿Oyeron cómo dije, hermano? O sea que en lugar de ser juez para Israel, traicionó su cometido. Y en lugar de proteger al pueblo, él se encargó de ¿qué? De meter la idolatría a la iglesia, al pueblo. Tremendo, hermanos. Imaginen cómo se pueden voltear las cosas. Noten lo que dice Jueces 18. En el libro de Jueces, capítulo 18, está un capítulo entero de cómo esta tribu de Dan hizo una gran apostasía por meter la idolatría. Allí se mencionan los terafines, eran una especie de ídolos pequeñitos que estaban en las casas, la idolatría. Pero miren lo que dice Jueces 18:30. Y los hijos de Dan levantaron contra sí la imagen de talla. ¿Quiénes dicen? ¿Qué hizo esta tribu, hermanos? Una tribu idólatra. Levantaron contra sí la imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Qué hizo esta tribu? Levantaron ídolos de talla, metieron la idolatría al pueblo de Israel. Imagínense, hermanos, tremendo, hermanos. Por esta razón, esta es una de las razones por la cual esta tribu fue excluida de los 144,000. No se menciona en la lista que se menciona en Apocalipsis 7, no se menciona para nada. Ahora, la segunda razón, hermanos, por qué esta tribu fue quitada, y en esta segunda razón, vamos a dedicar más tiempo. Y quiero decirles algo muy interesante antes de seguir, hermanos. Pongan atención. Los hijos de Jacob, ninguno fue santo. Todos fueron pecadores. ¿Saben ustedes eso, hermano? Rubén era un gran ¿qué? Fornicario. Leví, asesino. Judá se metió ¿con quién? A vivir con su hermana Tamar. O sea, todos los hijos de Jacob eran grandes malvados. Inclusive ellos fueron los que hicieron una coalición, se unieron para vender ¿a quién? A José, a Egipto. O sea que estas personas no eran buenas personas, los hijos de Jacob. Eran grandes malvados. Imagínense, los hijos de Israel. Pero sabe que llegó un momento donde se arrepintieron de haber cometido este pecado, de haber vendido a José. ¿Cuándo es que se arrepintieron? Cuando José les presentó cómo Dios había obrado en proteger el prole de su pueblo. Se dieron cuenta que ese hermano que habían vendido era con el que estaban hablando, con el príncipe de Egipto. Se arrepintieron en ese momento por haber hecho ese grande pecado. Allí es donde los hijos de Jacob cambiaron su carácter de ser malvados a cambiar plenamente su carácter. Pero ¿por qué Dan en Apocalipsis fue excluido? Ya vimos por ser idólatra. Pero, hermanos, hay un pecado que hizo que Dan fuera excluido, y que los que cometan ese pecado tampoco entrarán a la tierra nueva. Los que cometan ese pecado, hermanos, no podrán entrar a la tierra nueva. Serán igual que Dan, excluidos. ¿Cuál es ese pecado? Cuando Jacob estaba por morir, llamó a sus 12 hijos para darles una bendición. El viejito ya moribundo da una profecía para cada hijo. Y cuando llama a Dan, interesante que cuando llama a Dan, el viejito da una profecía sobre Dan. Y esa pongámosle mucha atención. Mire cómo dice el libro de Génesis. Capítulo 49, versículo 7. Pongamos atención, hermanos, a las palabras que Jacob dice a Adán. ¿Tienen conmigo la cita, hermanos? Leámosla.
¿Será Adán cómo? ¿Cómo será Adán? ¿Están conmigo, hermanos, leyendo? ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Ajá, el versículo, sí, 16 Eva, ¿sí? Sí, 49, 16. ¿Cómo dice? ¿Será Adán serpiente qué? No, vámonos a Génesis 49. Génesis capítulo 49. ¿Lo tienen el capítulo 49? Vámonos al versículo, ya les doy el versículo. Génesis. Sí, es el 17, correcto. Es el 17, la profecía sobre Adán. ¿Lo tienen? Génesis 49, 17. ¿Será Adán cómo? Serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo para hacer caer ¿qué? Al jinete. Qué extrañas palabras. Le aseguro que si estas palabras hubieran sido dirigidas a mí, inmediatamente me hubiera dado escalofrío. El padre le está diciendo al hijo: será Dan serpiente junto al camino. Dan, ¿qué significa? Juez, porque debería de juzgar a su pueblo con justicia. Pero ahora el viejito ya moribundo le dice a Adán: Dan será serpiente ¿qué? Junto al camino, víbora. Pregunta, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, ¿a quién se le llama serpiente? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Ah? ¿A quién se le llama? Se le llama al diablo, ¿sí? Serpiente. Pero esta serpiente iba a ser, mire qué es lo que iba a hacer: víbora junto a la senda, es en el camino, que muerde los talones del caballo para hacer caer ¿qué? Al jinete. ¿Saben qué significan estas palabras, hermanos? Dan, en lugar de ser una bendición para su pueblo y usar su lengua para bendecir al pueblo, ¿para qué usó su lengua? ¿Para qué usó su lengua? Según la profecía, para morder al caballo y hacer caer ¿qué? Al jinete. Tremenda profecía. O sea que este individuo, en lugar de usar su lengua para ayudar a su prójimo, para solucionar problemas en la iglesia, en el pueblo, se tornó una serpiente que mordía a sus hermanos para hacerlos ¿qué? Caer. Tremendo, hermanos. La lengua, morder al hermano. ¿Qué dice? Para hacer caer al jinete. Hermanos, ¿saben algo muy interesante? Al estudiar la Biblia, hermanos, de una manera disciplinada, saben de que Dan fue el anticristo de las 12 tribus de Israel, igual como Judas, el anticristo de las 12 apóstoles. Judas. ¿Saben, hermanos, que Dan reflejó el carácter de Satanás? En lugar de Dan reflejar el carácter de Cristo, reflejó el carácter de Satanás y se volvió un tirano, acusador y mal hablado que destruía al pueblo de Dios. ¿Saben de que lo mismo que hizo Dan fue lo mismo que pasó con Satanás en el cielo cuando se rebeló contra Dios? Ezequiel 28:16, mire cómo dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Está haciéndose una analogía entre el rey de Tiro y Lucifer. Es una analogía. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Pero por qué pecó? Por la multitud de tus contrataciones. Esa palabra contrataciones, según el comentario bíblico adventista, significa que el rey de Tiro hacía negocios fraudulentos y para engañar y poder meter el negocio fraudulento, ¿usaba qué? Su lengua, contrataciones. O sea, engañaba, mentía, dañaba con la lengua. Hermanos, qué terrible. O sea que la lengua tiene un gran poder. ¿Tiene poder la lengua para bien o para mal? Sí. Por la lengua pueden hasta matar a alguien. Sí. Por la lengua puede ir hasta preso una persona. Tremendo, hermano.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en medio de las piedras de fuego, oh querubín protector. El Espíritu de profecía dice que Satanás en el cielo empezó a usar su lengua y a vender su mercancía contra a los ángeles para hablar mal de ¿quién? De Cristo. Imaginen lo que hizo el diablo. Usó su lengua en el cielo, empezó a hablar mal de Cristo y acusarlo. Mire lo que dijo David sobre este pecado. Salmo 101, versículo 5. El rey David sabía que esto era terrible, usar mal la lengua. Así que el rey David en el palacio puso una ley. El rey David. Y mire cuál era esta ley. Salmo 101, versículo 5. El que asolapadamente infama a su prójimo, o sea, lo muerde. ¿Qué haré yo? Dijo David. ¿Está conmigo? El que asolapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Y esta era una ley terrible la que había puesto David. Lo voy a aniquilar. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. No sufriré. Tremenda ley que había puesto. En la ley levita, que era la ley de los sacerdotes, que los sacerdotes también deberían de servir como guías y jueces del pueblo de Israel, Dios también había dado una ley e instrucción para también saber usar la lengua. Noten lo que dice Levítico 19, versículo 16. Levítico capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? Levítico 19, 16. No andarás ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. Para chismear, ¿qué es lo que se usa? ¿El pie, la mano o la lengua? La lengua. Tremendo, hermano. Esto es lo que decía Adán. En lugar de usar su lengua para bendecir al pueblo, ¿para qué usaba su lengua? Para dañar al pueblo, para levantar calumnias, para difamar al prójimo, para morderlo y hacer caer al jinete. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Pregunto, hermanos, ¿es pecado el chisme? ¿Se puede perder a alguien por el chisme? Sí. ¿Podemos ser excluidos de la tierra nueva por usar mal la lengua y dañar al prójimo? Sí, está escrito, hermanos. Tremendo, hermanos. Por este pecado, Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7. Por ser chismoso, un mal hablado y un acusador de los hermanos. Porque su lengua la usaba ¿qué? Para dañar en vez de para construir y edificar. Tremendo, hermanos. Saben, hermanos, que la Biblia casi, según el estudio que he hecho, un 25% de la Biblia habla de la lengua. No es extraño de que el apóstol Santiago haya escrito un capítulo entero solo que habla ¿qué? De la lengua. Tremendo, hermanos. Noten lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 6 al 11. Santiago capítulo 3, versículos 6 al 11. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren, palabra más fuerte la que usa Santiago. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Qué terrible, hermano. Pregunto, hermano, ¿hay algún animal que el ser humano no pueda dominar? Domina leones, domina caballos, chúcaro. Así es la palabra correcta, chúcaro. Hermano, ¿es correcto usar la palabra chúcaro? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Ah? Dominan bueyes, dominan burros. Imagínense, hermano, cómo se controlan esos grandes barcos con un pequeño timón. Y dice Santiago, pero tenemos un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo que no lo podemos dominar. Podemos dominar bestias, caballos, se dominan helicópteros, se dominan aviones, se domina cualquier animal por muy feroz que sea.
Pero el ser humano no puede dominar ¿qué? La lengua. Tremendo, hermano. Se dominan a bestias del mar. Y sigue diciendo, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Lo mismo que hacía Adán. Mordía ¿qué? Al caballo para hacer caer ¿qué? Al jinete. Usaba como su lengua para destruir, para dañar, para criticar, para acusar. Nunca la usaba para bendición del pueblo de Dios. Y sigue diciendo que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de alguna fuente puede echar agua dulce y amarga? ¿Una pregunta? No, hermanos, no existe eso. No existe. Hermanos, ¿sabe de que dentro de los 144,000 no va a haber ningún chismoso, ningún mal hablado? Porque tendrán el carácter de Cristo. El salmo de los 144,000, ¿sabe cuál es? El Salmo 15. Noten lo que dice el salmo de los 144,000. Salmos 15. Salmos 15. Este es el salmo de los 144,000, así se le conoce. ¿Lo tienen, hermanos? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta. Ahí está, ¿quiénes son los que habitarán en el tabernáculo? Pregunta, hermano. Según Apocalipsis, ¿quiénes son los únicos que entran en el templo donde mora Dios y que cantan día y noche? Son los 144,000. Y note cómo dice el Salmo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, que hace justicia y habla la verdad, ¿qué? En su corazón. Que no calumnia, ¿con qué? ¿Con qué, hermano? ¿Están conmigo leyendo el versículo? Que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este es el salmo de los 144,000 que reflejarán el carácter de Cristo y entrarán por las puertas de la ciudad. Hermanos, si no formamos parte de los 144,000 y si nos perdemos, tendremos que formar parte de otro ejército. ¿Cuál ejército? También va a haber otro ejército, pero va a ser el ejército ¿qué? De la bestia. Lógico, si no estamos en el ejército de los 144,000, estaremos en el ejército de la bestia que hará guerra al pueblo de Dios. Ahora, voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, donde la hermana Elena de White también habla de que por el pecado de dañar al prójimo con nuestra lengua, también podemos ser excluidos de la tierra nueva y no entrar al cielo por usar mala lengua. Eso, este es terrible. Fíjense, hermano, que nosotros algunas veces hablamos de fornicación, adulterio, robar, matar, pero rara vez hablamos de este pecado. Saben de que hay más posibilidad que se convierta a Cristo un ladrón, un asesino y no un chismoso. ¿Saben por qué, hermano? Yo me preguntaba, ¿por qué acaso Adán no tuvo los privilegios que los otros hijos de Jacob? ¿Saben por qué, hermano? Ponga atención a lo que voy a decir. Cuando usted daña a su prójimo con la lengua, es un pecado intencional, premeditado, lo hace con intención. Tremendo, hermanos. Lo hace con intención. O sea, no es un pecado de ignorancia, sino que un pecado intencionalmente para destruir y dañar. Con razón, una persona puede ser excluida de este pecado. Noten lo que dice algunas citas del Espíritu de Profecía. Hijos e hijas de Dios, página 350. Noten lo que dice Elena de White. Ponga atención.
El hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o a hablar mal de las faltas de los demás. Sus labios están santificados y como testigo de Dios testificará de la gracia de Cristo que ha transformado su corazón. Y dice la cita al final: solamente entrarán en el cielo aquellos que hayan vencido la tentación de hablar mal contra su prójimo. Tremendo, hermanos, tremenda cita. ¿Quiénes son los que entrarán al cielo? Los que hayan vencido ¿qué? La lengua, el pecado de hablar mal. Otra cita, Review and Herald, 14 de septiembre de 1897. Noten lo que dice en la página 577. La palabra de Dios exhorta, amándonos fraternalmente en misericordia. Hermanos, cuando alguien daña a su prójimo con la lengua, ¿lo ama? No, hay una carencia de amor, hermano. Hay una carencia de amor. Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El verdadero valor moral no busca hacer un lugar para sí mismo, causando y hablando mal y despreciando a otros. Toda envidia, todo celo, toda crítica, toda incredulidad debe ser alejada de los hijos de Dios. Todo. Otra cita, la más fuerte. Consejos para la Iglesia, página 313, párrafo 3. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de iglesia. Hermanos, ¿sucede este pecado en la iglesia? ¿Ah? ¿Sí? Hermano, hay iglesias donde, hermanos, este pecado es el número 1. Y no solamente en los miembros de la iglesia, sino que horas se pasan en juntas de iglesia discutiendo chismes. Tremendo, hermanos. Es un pecado que abunda en los miembros de iglesia, tanto líderes como juntas de iglesia. Y sigue diciendo, me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla, impenitente, entrometimiento, hábiles interrogaciones entre los amadores del chisme. Algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben, aún sospechan de lo malo contra otro. Es el pecado que caracterizó a los danitas, y es el pecado por lo cual van a ser excluidos muchos de la Canaán celestial, hermanos. Usar mal la lengua, hermanos. Tremendo, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos de que para matar a alguien solamente tenemos que agarrar un revólver y meterle 2 balazos en la frente. Saben de que la Biblia dice que no solamente con eso matamos. ¿Ah? Dice un dicho que algunas veces las palabras ofenden más que los golpes. ¿Será verdad eso, hermano? ¿Sí o no? ¿Es verdad eso? Quizás nosotros no podemos matar a alguien físicamente, pero solamente con aborrecer a un hermano o decirle una palabra mal dicha, podemos nosotros matar a alguien. Y Dios nos va a pedir cuenta por eso. ¿Creen ustedes de que no? Sí, porque la Biblia dice que la lengua tiene un gran poder para bendecir. El Espíritu Profecía dice que cuando la lengua está santificada va a ser de gran bendición para las personas que nos rodean y que nos oyen. La lengua tiene un gran poder, hermanos, para bien o para mal, hermanos.
Hermanos, yo creo que con la ayuda de Dios podemos nosotros vencer nuestras lenguas, ¿sí o no? Hay poder para vencer este pecado, ¿sí? El hablar mal del prójimo, o sea, es usar la lengua para destruir y no para bendecir. Yo creo que con la ayuda de Dios podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo hay poder para vencer. Y este pecado también se puede vencer con la ayuda de Dios si pedimos nosotros poder y fortaleza al Espíritu de Dios, hermanos. De lo contrario, seremos excluidos de la ciudad santa y del cielo, hermanos. Hasta aquí ha llegado este estudio y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno. Agradecemos a Dios por este hermoso mensaje y vamos puestos de pie, vamos a cantar el himno 289, por fe en Cristo el Redentor.